Muy frecuentemente, rezando el Padre Nuestro, decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hoy Jesús nos explica esta frase con esta parábola. Alguien que tiene una deuda enorme, que ha sido perdonada, pero luego no es capaz de perdonar una deuda muy inferior. Hay dos maneras de vivir en esta vida, dos actitudes. Una, la actitud del acreedor, es decir, el que está siempre recordando y pensando cuánto me deben los demás. Y la otra, en cambio, es la actitud del deudor, aquel que sabe que tiene deudas muy grandes, y en nuestro caso unas deudas enormes que ya han sido pagadas. Y hoy el Señor nos está recordando que nosotros somos unos deudores perdonados, unos deudores cuya deuda ha sido saldada por pura misericordia. Y el recuerdo de eso es el Señor Jesús, la imagen de Cristo crucificado, que ha venido a dar la vida, ha pagado con su sangre todas nuestras deudas, una deuda infinita. De hecho, es interesante considerar las cantidades de las que habla aquí. Habla con la moneda romana de la época, y a nosotros en un primer momento es difícil, hay que entender qué dice aquí. Dice que este hombre, el primero, tenía una deuda de 10,000 talentos. No es una conversión así muy precisa, pero para entendernos es como talento significa $1,000,000. Pues 10,000 millones de dólares, por decir algo. Está hablando de una deuda exorbitante. En realidad es mucho más que eso, el equivalente. Pero para entendernos, tiene una deuda gigante, impagable. Impagable, es lo que quiere decir. Y sin embargo, este rey poderoso ha sido tan misericordioso que se ha compadecido y la ha saldado, la ha perdonado. Sin embargo, luego nos dice que el segundo individuo le debía a él, a este deudor primero, le debía 100 denarios. Y más o menos estamos hablando de una cantidad equivalente a 3 meses de trabajo, de sueldo. Y esto me parece importante porque esta cantidad no dice un denario, no dice cualquier monedita. 3 meses de trabajo es importante. A cualquiera de nosotros nos importa esa cantidad. Entonces, no está hablando de algo ridículo. Ahora, se vuelve ridículo comparándolo con la deuda primera, pero en sí mismo es una deuda que duele. Es un dinero que le sirve. Y esto lo que quiere decir es que las deudas que nosotros tenemos que perdonar, las deudas que los demás tienen con nosotros, a veces tienen una entidad, tienen un tamaño que no son indiferentes. No son indiferentes. Es decir, ¿qué cosas tenemos que perdonar? Pues muchas veces son ofensas, calumnias, insultos, humillaciones, pero también pueden ser traiciones, abandonos, abusos y un sinfín de cosas que pueden llegar a ser muy dolorosas en nuestra vida. Y a los seres humanos nos cuesta perdonar, nos duele perdonar, pero hay que recordar una cosa. Primero, perdonar sí es verdad que es un regalo que uno da, no es inicialmente, humanamente hablando, no es un deber. Perdonar es un don, un regalo que doy. Pero cuando Dios me recuerda mi deuda gigante con Él, se convierte en un deber, primera cosa. Para nosotros sí es un deber perdonar. Segundo, es verdad que es un don que le doy a mi ofensor, pero en realidad, antes que nada, es un regalo que me hago a mí mismo. El primer beneficiado del perdón es el que perdona, porque el rencor lo único que hace es envenenarnos el alma. Quien vive con rencor vive con el alma envenenada, vive con el alma
sin paz. Entonces, esto también hay que recordarlo. El primer beneficiado de perdonar soy yo mismo, que adquiero la paz. Y ese perdón no consiste, como a veces se dice, en olvidar en un sentido literal, ¿no? Porque olvidar no es amnesia. Todos seguimos recordando las cosas. Pero sí es recordar sin amargura. Y eso es difícil. Poder recordar la ofensa, el abandono, la traición, la humillación, el abuso. Recordarlo sin amargura. Eso es algo para lo cual necesitamos la ayuda de la gracia de Dios. Es algo difícil. Es algo duro. Pero se me ocurre un secreto, se me ocurre un consejo que nos puede ayudar en esos casos. Y es ir con el Señor, ir con el Rey, el cual tiene suficiente para pagar cualquier deuda, y venderle el pagaré. ¿Qué significa esto? Sabemos que existe, ¿no?, en el mundo comercial personas que compran los pagarés. Tú dame tu deuda, yo me encargo de cobrártela, te doy algo. Bueno, pues el Señor, Dios, es el mejor pagador. Y a Él le podemos vender esas deudas que los demás tienen con nosotros. Y esto significa ir ante Él y decirle: Señor, esto que jamás creo, no siento que nadie me lo pueda pagar, este daño que me han hecho, esta herida que me han infligido, te la traigo para que seas tú quien me la pague, y ya verás tú qué le exiges a esa persona, ya verás tú cómo le cobras, pero yo te la entrego a ti. Es decir, ser capaces de perdonar por la gracia de Dios, y el Señor es el mejor pagador. Él nos retribuirá de manera sobreabundante cualquier deuda que los demás tengan con nosotros, si nosotros la perdonamos, si nosotros tenemos misericordia, porque el Señor tendrá misericordia de los que tengan misericordia. Pidámosle al Señor un corazón semejante al suyo. Que así sea.